Vamos en esta mañana a mirar un tema que es súper importante y es aprendiendo a ser un siervo de Dios. Aprendiendo a ser un siervo de Dios. Otra manera de decirlo es, debemos tomar formas de siervo, la forma de siervo. Y en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5 al 8, Filipenses capítulo 2, 5 al 8 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Yo les pido que subrayen en sus Biblias esta frase: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí tenemos el ejemplo de Jesús, que él tomó la forma de siervo. Cuando él vino a este mundo, no tomó la forma de rey, no tomó la forma de un, una persona que iba a ordenar a otros o a mandar a otros, sino que cuando él vino a este mundo, vino para hacer la voluntad de Dios. Vino a hacer lo que el Padre tenía preparado para él. Entonces, vemos algo que es súper importante aquí, que el ejemplo de Jesús es un ejemplo para nosotros. Y en esta mañana vamos a estar mirando cómo es un siervo y qué es lo que tiene que hacer un siervo. Para ser un siervo de Dios, usted debe ser moldeable y permanecer en las manos del maestro. Voy a repetir esto. Para ser un siervo de Dios, usted debe ser moldeable y permanecer en las manos del maestro. Vamos a leer en Mateo, capítulo 20, versículos del 26 al 28. Mateo, en el capítulo 20, versículos 26 al 28, dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescates de muchos. Esta fue la instrucción que Jesús dio a sus discípulos. Dice aquí que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser, ¿qué cosa dice? Siervo. A nosotros nos parece contradictorio esto, ¿no? Porque nosotros pensamos que un siervo es lo último, ¿sí? El que tiene el rango más bajo. Y desde la perspectiva del mundo es así, ¿verdad? Desde la perspectiva del mundo, el jefe o el patrono o el dueño de algún negocio o de una empresa es la persona más grande, ¿no es cierto? Y sus empleados son, digamos así, menores, de menor rango, de menor importancia. Pero
aquí, desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios, los siervos van a ser grandes. Ahora, esto nos debe a nosotros llevar a mirar las cosas como Dios les ve. Ayer en la predicación que compartimos con las iglesias del movimiento MOPI, yo les compartía y les decía que nosotros tenemos que mirar las cosas como Dios las ve, con los ojos de la fe. El cristiano puede mirar las cosas que no se ven y llamar las cosas que no son como si ya fuesen. O sea, ¿cómo es que nosotros podemos ver las cosas que Dios ve? Dios ha puesto en nosotros la fe y nos ha dado a nosotros ojos espirituales para que nosotros podamos ver las cosas de una manera diferente a como el mundo las ve. Y estoy pensando en esto de cómo Dios ve a los que le están sirviendo a Él. ¿Cómo Dios les ve a los que le están sirviendo a Él? Según la palabra de Dios, dice aquí que el más grande va a ser el siervo. Sí, el que va a ser último a los ojos del mundo va a ser el primero delante de Dios. Y yo quiero explicar esto porque muchas veces nosotros perdemos la perspectiva de Dios. Nosotros sabemos de que va a haber un reino milenial, un reino en el cual Jesucristo ya no va a venir como siervo, como en su primera venida, sino como va a venir, como rey, como el que va a gobernar, como el que va a ordenar, y nosotros vamos a ser siervos de él en ese reino. Y aquellos que nos hemos mantenido fieles, sirviendo a Dios hoy y haciendo la voluntad de Dios hoy, dice que nosotros vamos a ser grandes en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener responsabilidades para servirle a Dios en este reino milenial. Y vamos a ser considerados, digamos así, para que nosotros lo podamos entender, como empleados del Señor Jesús con grandes rangos aquí en la tierra. Y yo me he puesto a pensar en esto, porque estamos estudiando con los hermanos de Ambato, estamos estudiando el librito el final del juego, ¿no? Que habla del tribunal de Cristo y de todas las recompensas que nosotros vamos a recibir por haberle sido fiel al Señor aquí en la tierra. Las coronas que nosotros vamos a recibir como hijos de Dios van a ser capacidades que Dios nos va a dar a nosotros para que podamos servirle a Él en el reino milenial. Y esas capacidades que nosotros vamos a recibir del Señor para servirle en el reino milenial, esas capacidades que vamos a recibir, nos va a poner a nosotros en responsabilidades de mayor o menor rango, de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho mientras estamos aquí en este cuerpo, mientras estamos aquí en la tierra. El Señor quiere que nosotros hoy tomemos la forma de siervos. Y cuando estábamos compartiendo esta mañana, Lina nos decía, ¿no? Aparentemente como que no da fruto las cosas, ¿no? Aparentemente como que no hay resultados en este ministerio que nosotros estamos haciendo como familias que sirven a Cristo o como el movimiento de plantación de iglesias.
aparentemente no es nada grande. Pero para Dios, desde la perspectiva de Dios, Él está mirando las cosas ya como realmente van a ser las cosas. Yo siempre digo esto, ¿no? Dios no premia los resultados, Dios premia la fidelidad. Y esto yo quiero que nos grabemos en esta mañana, de que no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la tarea que tú tienes que hacer, pero tú tienes que mantenerte fiel al Señor. Y Liz nos compartía también acerca de que debemos orar los unos por los otros, orar por las familias y tenemos que mantenernos fieles. Créanme que yo soy una de las personas que ya a veces me da ganas de tirar la toalla. Decir, bueno, esto no vale la pena, esto no sirve, pero en realidad lo que me mantiene a mí en continuar en esta batalla es de que hay un futuro mejor. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Digo, a ver, voy a vivir 70, 80 años, me voy a morir. Y en comparación a 1000 años, fíjese en 1000 años de ministerio, 1000 años sirviéndole al Señor Jesús en el reino que ya está por venir, 1000 años. En comparación a los 60 o 70 años que, digamos así, ya vamos a tener como 40 años de ministerio nosotros aquí en la tierra, pero imagínense en lo que será tener 1000 años de ministerio sirviéndole al Señor Jesús con un cuerpo glorificado. Y muchas veces por los desánimos que experimentamos, ¿verdad? O como nos dijo Grace, es que a veces nos cuesta pensar de que Dios nos va a proveer, ¿no? Y se nos hace difícil confiar en Dios, de cómo Él nos va a proveer para que nosotros podamos cumplir los propósitos de Dios. Y a veces tenemos esa dificultad porque queremos que Dios nos provea para cumplir mis planes y mis proyectos. Y tenemos esa lucha en nuestras vidas de confiar en el Señor. Pero cuando sabemos de que la provisión de Dios, como ya vamos a estudiar esta mañana, son para cumplir sus planes y sus propósitos. Es importante entonces de que nosotros tengamos la perspectiva de Dios. No nos desanimemos. Nuestros desánimos vienen por mirar las cosas desde nuestra perspectiva. Y Dios tiene que hacer cambios en nosotros para que podamos mirar como Dios mira. Y el Señor Jesucristo con sus discípulos les estaba aquí dando las instrucciones de que las cosas van a ser diferentes, de que los que vamos a servir al Señor vamos a ser considerados como últimos, ¿sí? O el mundo nos llamaría perdedores, losers, ¿no es cierto? Ahora esa palabra loser ya todo el mundo la sabe, ¿no? Entonces, pero en realidad no somos losers, somos ganadores, más que vencedores. Dios nos ve a nosotros como más que vencedores y es así como debemos vernos nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Juan capítulo 20, el versículo 21. Juan capítulo 20, el versículo 21.
Amén. Juan 20:21 dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo le envió el Padre al Señor Jesús? Como un siervo. De la misma manera, Él nos ha enviado a nosotros. ¿Cómo nos envía Él? Como siervos. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? ¿Cómo dices, Liz? Alguien que sirve. Un siervo es una persona que hace la voluntad de su amo cumple los deseos de su amo y los planes de su amo. Ese es un siervo. Es decir, un siervo es una persona que hace la voluntad de otra persona. ¿Cómo te sientes tú haciendo la voluntad de otra persona? Si alguien te dice, a ver, tienes que hacer esto, tienes que hacer este otro, tienes que hacer este otro. ¿Cómo te sentirías tú si otra persona que no fuera Dios te dijera, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto? ¿Cómo te sentirías? Desde la perspectiva del servicio, si no fuera bajo esa perspectiva, no me sentiría bien. Pero si mi corazón está dispuesto a servir, o bueno, a hacer la voluntad de aquella persona, entonces consideraría que estoy sirviendo. Claro. Entonces, tiene que ver con el hecho de nuestra actitud, ¿no es cierto? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos hacia los mandatos del Señor? ¿Cuál es la actitud? Y quiero leerles aquí qué es la perspectiva que muchos de nosotros tenemos de un siervo, ¿no? La definición de la palabra siervo, algunos lo ven de esta manera. Dice, un siervo es alguien que sabe lo que su maestro quiere que haga y lo hace. El concepto común es alguien que va a su patrón y le pregunta, maestro, ¿qué quieres que haga? El maestro se lo dice y el siervo hace por su propia cuenta. Este no es el concepto bíblico de un siervo. Usted no puede obtener del mundo una definición de una verdad bíblica. Usted debe obtenerla en términos de la escritura. Entonces, no es solamente hacer lo que el amo dice que hagas. El concepto de un siervo es más como el alfarero y el barro. Y vamos a leer en Jeremías capítulo 18, del 1 al 6. Jeremías 18, del 1 al 6, para mirar este concepto de siervo. Dice así la palabra del Señor, Jeremías 18, del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija,
según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué es lo que hace el alfarero? Le da la forma al barro. Vamos a suponer que el alfarero está haciendo una taza o un jarro para tomar algo, ¿no es cierto? Entonces el alfarero le da forma, sale su jarrito ahí. Después que ya está terminada la obra, ya está el jarro hecho, entonces el alfarero está listo ya para tomarse, como digo, su cafecito. Y se sirve el café en el jarrito y él toma el café. Dice que así es un siervo. Un siervo es el instrumento que Dios ha hecho que tiene que ser usado para los propósitos que Él lo creó. Voy a repetir esto, que es súper importante que entendamos esto. Que el siervo que Dios ha formado tiene que ser usado en los propósitos que Él tiene. Nosotros no estamos siendo formados por Cristo a su imagen y semejanza para que nosotros hagamos lo que nosotros queremos. Nosotros estamos siendo formados para ser usados por Dios en sus propósitos, en sus planes y en sus deseos. Muchos de nosotros podemos tener planes, pero debemos pensar para qué Dios te está dando forma. Y Liz nos compartía esta mañana, ¿no? Dios sigue trabajando, Dios sigue dándonos forma, nos va formando. A veces nos tenemos que pasar, como decía Liz, por terremotos. Porque Dios quiere hacer cambios en nuestras vidas. Pero recordemos que los cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas es para ser usado para sus propósitos. Otra de las cosas, un siervo tiene que ser usado para hacer la voluntad de su amo. Dios tiene propósitos, Dios tiene un plan que Él quiere cumplir en tu vida. Aquí en la tierra me refiero, ¿no? Y los planes que Dios tiene para ti aquí en la tierra es para llevar honra y gloria a su nombre. Porque algunos quieren hacerse famosos aquí en la tierra, ¿no? Entonces quieren brillar aquí en la tierra. Pero Dios nos quiere diseñar a nosotros ¿para qué? Para que reflejemos su gloria. No es para que nosotros nos llevemos su gloria. Dios quiere hacernos brillar, como yo les decía ayer, para que los que nos rodean puedan ver la gloria de Dios en nosotros. Porque Dios quiere que su nombre sea exaltado. Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 2,
que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que Él es el amo. Y mientras más pronto nosotros reconozcamos eso, entonces mejor para nosotros. Debemos respondernos esta pregunta. ¿Cómo puede hacer, o perdón, cuánto puede hacer el siervo por sí mismo? ¿Qué puede hacer la taza que fue hecha? Nada no puede hacer la taza. La única manera que esa taza puede ser utilizada es cuando el alfarero la toma en sus manos y se lleva a la boca para tomarse el cafecito, el tecito. Mientras tanto, la taza no puede hacer nada. De la misma manera somos nosotros. Mientras el Señor no nos toma a nosotros, no podemos nosotros hacer nada. Es decir, que los siervos solamente somos instrumentos en las manos de Dios. A mí siempre me gusta poner el ejemplo del guante, ¿no? Si yo me pongo un guante en mi mano y tomo mi Biblia, ¿quién toma la Biblia, el guante o la mano? La mano, ¿no es cierto? Pero con el guante. Si yo me saco ¿el guante podrá tomar la Biblia? No puede tomar la Biblia. En esta ilustración, el guante somos nosotros y la mano es el Señor Jesús. Nuestros problemas se dan cuando nosotros queremos ser la mano y no el guante. Y nos metemos en problemas cuando nosotros empezamos a actuar por nosotros mismos y los guantes adquieren vida propia y voluntad propia. Y empezamos nosotros a hacer nuestra propia voluntad. Y terminamos, como nosotros decimos, regándola. Nos metemos en más problemas. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos de Él. El instrumento hace todo lo que el maestro quiere hacer. Hace un momento estaba tocando la guitarra. Ese es un instrumento musical. Pero ahora, ¿dónde está la guitarra? No suena. El instrumento está para ser tocado por las manos del maestro. Y Dios es el que quiere producir música de nuestras vidas. Él quiere tomarnos y sacar de nosotros la mejor música o hacer de nosotros el mejor poema que está escrito por Él. Nosotros somos poemas sin terminar. Y el Señor está escribiendo un poema de cada uno de nosotros. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que un día ese poema va a ser terminado. Y va a dar honra y gloria a Dios. Y cuando estemos en la presencia de Dios, todos darán honra y gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Dios tiene que hacer en el siervo para ser usado por Dios? ¿Qué es lo que tiene que hacer un siervo para ser usado por Dios?
tomando el ejemplo del barro y del alfarero. Como decíamos al inicio, moldeable. Exactamente. Un siervo tiene que ser moldeable. Si nosotros no nos dejamos de moldear, ¿cuántos de nosotros nos resistimos a Dios? Y no nos dejamos dar forma. Y nosotros decimos, no, no, es que déjame, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer este otro. No, es que yo. Y es como que el barro se pone a pelear con el alfarero. Y no se deja formar y nos enojamos y nos endurecemos y tenemos que caer rendidos y decir, ay Señor, yo, perdóname porque yo, yo he querido hacer mi propia voluntad. Y como dijo Liz esta mañana, muchas veces Dios tiene que amputarnos. Dios tiene que hacer cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos ser usados para sus propósitos. Entonces, la característica de un siervo es que es moldeable. Y segundo, la característica de un siervo es que tiene que dejarse usar por él. Hagámonos una pregunta esta mañana. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos planes, sueños, proyectos. Todos los que estamos aquí. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado esos planes y proyectos? Nos compartía ahora Grace, ¿no? Que es en esa entrevista y toda esa inscripción que hizo para continuar estos estudios. ¿Cómo se llamaba? BTP. ¿Qué significa BTP? Bachillerato Técnico Productivo. Y nos compartía Grace de cómo Dios estuvo a cargo de esa reunión y todo se dio así, ¿no? Y ahora ya está inscrita ahí para estudiar allí. Wow. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? O sea, ¿y qué será el producto terminado? Pero es como que Dios quiere usarte en esa dirección y Él tiene planes y propósitos. Es mejor dejarnos llevar por el Señor. Es lo mejor que podemos hacer para cumplir sus planes y sus propósitos. Y allí Él tiene planes y propósitos. Así que dos cosas que tiene que hacer un siervo. Dejarse moldear y estar en las manos del maestro. El siervo tiene que aprender a operar en las fuerzas o el poder de su amo. El siervo tiene que aprender a operar en las fuerzas de su amo. Nosotros operamos en la fuerza de Dios. Leamos un versículo ahí, siempre me gusta Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 29, el apóstol Pablo dice, ¿Me repites, por favor? por lo cual, Colosenses 1:29 dice, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Wow, a mí ese versículo me encanta. Yo lucho según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Tú experimentas el poder de Dios, la potencia de Dios. ¿O sientes que tú estás luchando en tus propias fuerzas?
Si tú estás operando en tus propias fuerzas, estás siendo un siervo de acuerdo al concepto de este mundo. Entonces, otra característica de los siervos es que el siervo no tiene fuerzas ni sabiduría propia. Esa es la otra característica del siervo, que no tiene fuerzas ni sabiduría propia. Vamos a mirar un ejemplo en la Biblia, en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en los capítulos 18, 16 al 39. En el libro de Reyes, primer libro de Reyes. Se pegan las hojas de la Biblia. Ok. Capítulo 18, versículos 16 al 39. Dice así la palabra del Señor. Primera de Reyes 18, 16 al 39. Dice la palabra del Señor. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. 850 falsos profetas que comen alrededor de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabras. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey. Y le pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de los dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tantos ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá esté meditando o tiene algún trabajito por ahí. O va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas conforme a sus costumbres,
hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Esa leña ya estaba requete mojada ya. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios de Jehová y es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¿De quién era siervo Elías? ¿En qué poder obró Elías? Esta historia nos lleva a nosotros a pensar. Y mientras yo leía esta historia, estaba pensando en cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, y estamos como estos profetas de Baal, saltando alrededor del sacrificio, cortándose con cuchillos, con lanzas, para que el poder de Dios se manifieste. Y le decimos: Señor, bendice, Señor, obra, Señor, hace. Y Dios nos responde. Y creo que cuando nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, estamos como estos profetas de Baal, pidiendo que Dios haga y no hace. Cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere, no tenemos que gritar, no tenemos que sacarnos sangre. Y llamar su atención. Simplemente, Señor, obra. Y el Señor obró. ¿Cuál fue el resultado de mirar este poder de Dios? ¿Cuál fue el resultado con el pueblo? Dijeron: este es Dios. Este es Dios. Mis hermanos,
Dios quiere obrar a través de nosotros. Dios quiere obrar a través de nosotros como sus siervos. Dios quiere utilizarnos como sus instrumentos. Él quiere mostrar su poder. No insistamos en nuestras propias fuerzas, no insistamos en nuestros propios métodos. Dejemos que Dios obre, que Dios sea el que manifieste su poder y su gloria. Entonces, en resumen, para terminar, podemos decir que un siervo es moldeable. ¿Qué más dijimos? Que un siervo permanece en las manos de su amo para hacer lo que él dice. El siervo no opera en su propio poder y sabiduría. El siervo opera en el poder de su amo, no en su propio poder. Eso me hace recordar en Mateo 28, ¿no? 19 y 20. Y hacer, dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. El Señor nos manda a operar en el poder de Él, en su autoridad, en su poder. Y es en su poder que hacemos discípulos, es en su poder que predicamos la palabra. Y que sea Dios mostrando su gloria a través de nosotros. Jesucristo tomó forma de siervo e hizo 100% la voluntad de Dios. Él hizo todo lo que Dios dijo. Y él obró en el poder del Padre. Él dice que no hizo las obras de él, sino las obras del Padre. Que nosotros podamos tomar forma de siervos. Forma de siervos. Y yo veo que el problema más grande que tenemos nosotros es que no nos dejamos moldear por él. Y de pronto ese barro como que cobra vida, ¿no? Y se pone a pelear con el alfarero. Cuando nosotros tenemos que simplemente rendirnos, dejar que él nos forme, dejar que él cumpla sus propósitos en nosotros. Y como instrumentos dejarnos utilizar por él. Vamos a orar. Bueno, Dios, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Señor, perdónanos porque nos resistimos a ser moldeados por ti. Y peleamos y luchamos. Señor, queremos ser usados como vasos en manos del alfarero. Que una vez terminada esa obra, sea usada para sus propósitos. Señor, toma nuestras vidas. Que nosotros seamos como ese barro, que tome la forma y que sean diseñados instrumentos para cumplir tus propósitos, Padre. Gracias te damos en esta mañana, nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.